Ese es un punto importante e interesante porque, Sofía, decía Carlos justamente, ya está dado, ya está, la gente ya está clara, está como en ese switch, en ese toquecito de, ok, me gustó Luisa, ay, no me gustó lo de acá, me gustó lo de aquí, porque la gente que ya decidió, ¿no? Ya, digan lo que le digan, van a votar por Luisa o lo mismo, lo propio con el señor Noboa. Es ese porcentaje indeciso, Sofía, ese porcentaje que todavía se fija, lamentablemente, se fija en cositas como el zapatito rojo, el bailecito por acá. Entonces, ¿qué le podemos decir? Bueno, le hemos dicho, usted le ha sido muy claro en decir que son la evolución de la revolución y que es la certeza. Pero, ¿qué más se necesitaría para que ese voto al fin tome una decisión que a veces ocurre el día de las elecciones? Bueno, yo creo que ahí decía, Carlos Ferrín decía, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Entonces nosotros, por un lado, tenemos una propuesta muy clara de generación de empleo, de trabajar el tema de seguridad inmediatamente, porque no puedes desarrollarte teniendo miedo de que te vengan a vacunar o de que te vengan, como hemos visto esas imágenes de terror, en Guayaquil ayer a una persona que la asaltan y la dejan tendida en el piso pasan por tu casa y con una ráfaga van matando personas, niños. No podemos vivir en esa incertidumbre y en esa inseguridad. Entonces, nosotros tenemos claro el plan de ir a fortalecer la institucionalidad, tener un ministerio que coordine la policía con las Fuerzas Armadas, el ministerio coordinador de seguridad interna y externa, un ministerio del interior que no esté pensado en hacer política, sino solamente en el tema de la policía, a depurar la policía con pruebas de confianza, eso es fundamental, pero también a darle presupuesto, a darle recursos, porque si no les das recursos, chalecos antibalas, que los policías sientan que están siendo protegidos, nuevos patrulleros, los patrulleros son los que tienen, son los que compró el presidente Correa, están absolutamente destruidos, Lazo los mandó a pintar, o sea, presupuesto para que ellos puedan tener una policía robusta para enfrentar ese crimen, esa delincuencia común. Eso es fundamental. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. No es que vamos a ir a aprender de compras públicas, Claro. como el señor Lazo que se ha tomado 2 años en comprar Chuta, chalecos y todavía no compra. impresionante eso es. Pero la otra parte, por ejemplo, nuevas cárceles, hay que mover la cárcel de la penitenciaría del litoral fuera de la zona urbana de Guayaquil. Esos urgentes, no inventos, no barcazas, que de la información que tenemos, solamente 2 países tienen barcazas con prisioneros en el mundo. Uno es Inglaterra, el otro es Estados Unidos, y no cuestan 80 millones de dólares. Eso es absolutamente falso. Eso es una cifra tirada al aire. Son muchísimo más caras y nadie las vende. O sea, son demagogia. Nosotros sabemos cómo hacerlo, ya hicimos varias cárceles, podemos hacerlo rápidamente, es decir, tenemos un plan en seguridad. Por ejemplo, para las zonas comerciales, corredores seguros, en donde esté la policía, en donde hayan drones, en donde hayan cámaras, y nuestros jóvenes, inclusive, nuestros jóvenes, mire, 2 años de pandemia, los jóvenes no pudieron salir a estar con sus amigos, ¿verdad? Porque esa es la juventud, el gusto de estar con el otro, estudiando en la farra, ¿por qué no decirlo? Y ahora no pueden porque tienen miedo, y los padres tienen miedo. ¿A qué hora regresas? ¿A qué hora regresas? Entonces, tenemos que cambiar. Tiene que haber corredores seguros para las zonas comerciales de las principales ciudades del país para poder recorrer y que esas tiendas, esos restaurantes no sean vacunados. Entonces, sabemos cómo hacerlo. Ese por un lado eso, la seguridad. Y por otro lado, obviamente el tema del trabajo. Los jóvenes tienen que estar trabajando. ¿Cuál es el plan de Luisa y Andrés? El 50%, mi primer empleo se llama, el 50% del salario lo pagará la empresa, el otro 50% lo paga el gobierno nacional, lo paga el Estado, por un año hasta ganar experiencia. Nosotros estimamos llegar a 50.000 jóvenes que inmediatamente, porque a la empresa le va a interesar, inmediatamente ven joven a trabajar porque el Estado me paga el 50% de su salario. Entonces, trabajando. Por otro lado, mire, nos reunimos con universitarios inclusive de universidades privadas, y ellos nos ¿Ya? decían, nosotros no queremos entrar al sector público, nosotros queremos poner nuestra empresa. Entonces, ellos quieren crédito para los jóvenes, crédito productivo, y se los vamos a dar. Ya lo hicimos en algún momento, el 555. Entonces, como necesitamos dinamizar la economía, inmediatamente hay un plan de 500 millones de dólares para darle créditos a los agricultores, a la economía popular y solidaria, a los pescadores y a la juventud para que inmediatamente salgan a emprender y la economía empiece a dinamizarse. Entonces ahí generamos empleo, Uh -huh. emprendimiento y obviamente
dinero en la economía comienza a moverse, ¿no? Qué bueno, de verdad, qué bueno. Esperamos que esto sea así, Sofía. Para nosotros es un gusto poder conversar con usted y poder tener todos estos datos. Y pues bueno, Nelson, agradeciendo siempre su se espacio. me olvidaba un punto, Sí. educación. Es decir, el joven tiene que estar trabajando, emprendiendo o estudiando. Solamente devolviéndole los 900 millones de dólares que les quitó Moreno y Lazo a la universidad, vamos a generar 60.000 cupos más para que los jóvenes vuelvan a las aulas. Y así le quitamos a la juventud de esta delincuencia que los está presionando a entrar o atrapando. Necesitamos que nuestros niños vuelvan a las aulas y nuestros jóvenes vuelvan a las aulas a trabajar o a emprender, querido Y Nelson. con esto despedimos la entrevista, Sofía. Presupuesto existe, plata hay, pero parece que ellos tienen mucho miedo de usarla para la gente, porque la usan para otra cosa. Y con eso sus palabras finales, Sofía. La usan para pagar puntualmente deuda externa, ¿no? Pero a nuestra gente nunca le importó. Solamente esa reflexión a la ciudadanía. ¿Vamos a votar por un cambio o por lo mismo, o por el continuismo? Y alguien me diría, no, es que no está comprobado, el señor Noboa no es el continuismo. Bueno, ya ven quién está atrás, Moreno. ¿Quién es la vicepresidenta? ¿De dónde es la vicepresidenta del señor Noboa? El señor Lazo. Pero además, hay que revisar el plan de trabajo, querido Nelson, del señor Noboa. Aquí dice que él va a mantener la disciplina fiscal. Eso quiere decir Lo que va a mismo. seguir quitándole presupuesto a salud, educación, seguridad. Pero también dice que hay que incrementar las reservas internacionales. O sea, la misma política de Lazo de mandar la plata a los ecuatorianos de petróleo y de tributos afuera, mientras el pueblo ecuatoriano está muriendo. Es hora de un cambio, es hora de certeza, es hora de experiencia, y ese es el binomio de Luisa y Andrés. Y lo otro es ir a improvisar, ir a experimentar, y el Ecuador, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra familia, no merece eso. Un mensaje de esperanza y un gusto para mí haber dialogado con usted, querido Nelson. Estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias.